Bueno, buenos días de nuevo. Es para mí una satisfacción y un honor presentarles la conferencia inaugural de este congreso que va a impartir Marina Subirats Martorell sobre el lema del congreso, pero dándole un giro más, poniéndonos un reto más. Crisis y cambio, ¿es la hora de la sociología? Eso nos lo dirá ella. Yo quisiera un poco presentarles a la figura de Marina Subirats, que es bien conocida dentro y fuera de la sociología por su desempeño de importantes cargos públicos como la dirección del Instituto de la Mujer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde el 93 hasta el 96, como haber sido durante muchos años concejal del Ayuntamiento de Barcelona, donde desempeñó muchos cargos relacionados con el área de educación, regidora de educación, que suena muy bonito lo de regidora. Ha estado presidiendo la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea del 93 al 96, es miembro del Consejo Escolar del Estado, ha recibido la Cruz de Sant Jordi en 2006 y el Premio Cataluña de Sociología de la Asociación Catalana de Sociología en 2011, tiene una trayectoria como pública muy importante. Ella nace en Barcelona, se licencia en la Universidad de Barcelona en Filosofía y realiza un posgrado ya en Sociología en París, en la Escuela de Altos Estudios. Ahí se diploma en Sociología, trabaja con Alain Touraine en el Laboratorio de Sociología Industrial del 67 al 70, con lo que deducimos que en mayo del 68 lo pasó en primera fila en París. Entonces, desde el 70 al 73 fue profesora de la Universidad de Barcelona y desde el 73 a la actualidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde en la actualidad es catedrática emérita. Ella, salvo los periodos en que ha estado en la vida pública. Resumiendo, aunque ella dirá muchas más cosas, yo creo que el gran tema de investigación de Marina, como de tantos sociólogos, es la desigualdad de género, las desigualdades de género, las desigualdades de clase, especialmente en el entorno de su Barcelona natal, y el tema de la lucha contra la desigualdad y la denuncia de la desigualdad ha recorrido toda su obra, tanto en el campo de la sociología de la educación como en el campo de la sociología urbana o de la sociología del género o el papel de las mujeres. Me parece que, igual me equivoco, pero me parece que su libro más conocido sigue siendo Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta, que es un libro del 88, pero que ha sido importante. También él, como una obra de teoría feminista y de divulgación sociológica, él con diferencias, las mujeres frente al reto de la autonomía. Ya en esa misma línea, en el 2007 tiene un libro muy conocido con Manuel Castells, Mujeres y Hombres, un amor imposible, donde hay un atrevido diálogo entre cómo se percibe la masculinidad y la feminidad y sus cambios en las situaciones contemporáneas. Y otra cosa muy importante, me parece a mí, de la tarea científica de Marina, que es desde 1985, ella es coautora de la Encuesta Metropolitana de Barcelona, que es un impresionante ejercicio de análisis de la estructura social y las desigualdades y los cambios. Fruto de todos esos años de acumulación de datos y de información sobre las transformaciones ciudadanas es su último libro, me parece, no sé si es el último, creo que sí, o penúltimo, Barcelona, de la necesidad a la libertad. Y vuelve las clases sociales en los albores del siglo XXI. Marina no se ha olvidado de las clases sociales que durante un tiempo desaparecieron prácticamente de los congresos de sociología. No había una ponencia que hablase de las clases, todo hablaba de las identidades.
parece que las clases sociales vuelven porque la realidad las ha vuelto a sacar a la luz de todos, ¿no? A la vista de todos. Entonces, bueno, las desigualdades de género, el papel de las clases sociales, la educación y el sistema escolar, las transformaciones de la vida ciudadana y sus efectos en la estructura social, estos son los temas de la Marina socióloga, pero también, digamos, son las áreas de actuación de la Marina responsable política. Entonces, este aunamiento entre estudio y praxis, entre investigación e intervención política, ese conjugar la ética del científico y la del político que habló Max Weber, ha sido una constante en su trayectoria vital y, lo que es más interesante para nosotros, no ha escapado a su reflexión teórica. De ahí yo recuerdo en 2006, en el 25 aniversario de la FES, nos puso su ponencia o sus reflexiones sobre las problemáticas relaciones entre sociología y política, que después publicó la Revista Española de Sociología al año siguiente, creo, al número siguiente. Ahí, y esto con mucha amabilidad y con mucha clarividencia, Marina le dice a Max Weber que su división tajante entre las dos éticas ya está anticuada y, por lo tanto, ya ni la ciencia ni la política están en las mismas situaciones en las que estaba Weber hace 100 años y, por lo tanto, hay que dar nuevas respuestas. Marina decía de sí misma, que me gusta, dice: no pertenezco a la primera generación de sociólogos españoles, pero sí a la segunda, la que comenzó a ejercer la investigación y la docencia universitaria con cierta sistematicidad y normalidad a partir de los años 70 y tuvo que crear, por así decir, la figura pública de la profesión. Ella pensaba que a partir de ahí todo iba a ir a mejor, pero parece que no ha sido de esta manera. Por lo tanto, la situación de la sociología, las reflexiones críticas y preocupadas que nos hacía Marina sobre la profesión sociológica en España siguen estando ahí y creo que va a ser gran parte de esta conferencia inaugural del 11º Congreso. Yo no sé si es la hora de la sociología, pero me parece que sí que es una muy buena hora y un momento excelente para que la sociología que se hace en España y que se hace fuera de España piense seriamente sobre su presente y su futuro. Y en este sentido creo que la experiencia y la veteranía de Marina, con más de 40 años de profesión a sus espaldas, nos puede servir mucho a todos. Quiero agradecerte, Marina, tu amabilidad y tu disponibilidad para aceptar esta propuesta y impartirnos esta lección inaugural de nuestro 11º Congreso. Cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Se apagó. ¿Se apaga? Ven aquí. Gracias. Parece que ya está. Si por algo no me oís, pues me lo decís, por favor. Bien, decía para empezar pues que buenos días y empezamos bien este congreso tan numeroso. Y en primer lugar, por supuesto, pues muchas gracias a nuestra presidenta Teresa y a los organizadores de este congreso de la FES por haberme invitado. Realmente es un honor para mí empezar a hablar en este comienzo del Congreso cuando justamente en un momento tan delicado como el actual creo que tenemos por delante una ocasión importante para saber qué podemos hacer, qué queremos hacer, hasta dónde la sociología puede contribuir a clarificar la situación en España. Por todo ello es también una responsabilidad, porque me parece que no son unos tiempos cualquiera, no es un congreso cualquiera, es un congreso que puede tener para nosotros mucha trascendencia y que, por lo tanto, tenemos que intentar que efectivamente nos sirva para hacer una reflexión conjunta sobre lo que tenemos por delante, sobre lo que podemos hacer y sobre casi, yo diría, lo que debemos hacer. Bien, si los tiempos hubieran sido normales, pues el tema de mi conferencia hoy hubiera discurrido por otros cauces. Yo quería hablaros de una cuestión que hace tiempo que creo que merecería
el que le echáramos una cierta reflexión, que es qué hemos aportado las mujeres a la sociología, qué hemos aportado al entrar en la profesión y desarrollarla y convertir nuestra presencia en el mundo de la sociología en algo, digamos, yo creo que normalizado. Pero, naturalmente, como los tiempos no son normales, pues tengo que ir hacia la crisis y el cambio. Sin embargo, como me parece injusto que siempre los temas que tratan de las cuestiones de las mujeres sean pospuestas porque siempre hay otras urgencias que son más perentorias y que hacen que pues estos temas parezcan particulares, quisiera simplemente en muy pocos minutos plantear una cierta reflexión sobre el tema, por si verdaderamente en el futuro pues, podemos darle un poco más de amplitud y hacer un cierto balance de esta aportación. Y también porque, pensando en la aportación general que creo que debiéramos hacer a la sociedad española, me parece que el trabajo de las sociólogas constituye un cierto ejemplo de cómo combinar a la vez el rigor científico, o lo máximo que se pueda de él, con un compromiso personal con una determinada causa que entra de lleno, entiendo, en los propósitos y los conductores de la sociología. De modo que, en muy breve tiempo, quisiera hacer un cierto balance de qué es lo que yo creo que ha supuesto la entrada de las mujeres en sociología como profesionales. Es cierto que, a diferencia de otras disciplinas, a las mujeres hemos entrado en la sociología en una etapa muy incipiente del desarrollo de la disciplina en nuestro país. Como se ha dicho en la inauguración, hace 40 años que se construyó la primera facultad, la segunda creo que fue la nuestra en la Autónoma de Barcelona, que se creó en el 85, después ya se han multiplicado, pero digamos que todo esto es ayer, es casi, para los que tenemos ya muchos años o bastantes años, pues una vivencia que se sitúa en nuestra propia biografía, por lo tanto no estamos hablando de un pasado histórico lejano. Entonces, en este sentido, creo que esta situación ha facilitado el que las mujeres hayamos podido trabajar como sociólogas y que esto haya sido poco traumático, que ha habido, por supuesto, reticencias o resistencias, siempre las hay, pero quizá menos que en otras disciplinas más, digamos, más clásicas, más constituidas, con unos mecanismos de poder más acrisolados, etc., ¿no? Entonces, como en todo, siempre hay una serie de fases en las que, a través de las cuales un grupo social puede entrar a ejercer determinadas profesiones y que suponen cambios diversos. A mí me parece que la primera fase, en el caso además de las mujeres, se ve en muchos otros campos. La primera fase fue la de entrar simplemente a trabajar como sociólogas de una manera normalizada. Esta fase creo que se cubrió en bastante poco tiempo, aunque por supuesto la normalización total no la hemos alcanzado todavía. Cuando miramos, aunque es difícil tener datos de cómo funciona el conjunto de la profesión, cuando miramos, por ejemplo, los datos referidos a las cátedras universitarias o a los puestos que pueden ser más destacados, pues efectivamente vemos que las mujeres estamos todavía en cifras minoritarias, de modo que la paridad no se ha alcanzado todavía. Sin embargo, creo que el clima dentro de la profesión ha sido un clima de una acogida perfectamente normal de las mujeres cuando hemos entrado en la profesión a ejercer como sociólogas, a diferencia, por supuesto, de otras profesiones en las cuales eso costó más tiempo. Hay una segunda etapa que se inició también relativamente pronto y que fue la etapa en la cual el ejercicio de la sociología por parte de las mujeres aportó nuevos puntos de vista a la propia sociología. Cuando yo estudiaba en París, como ha evocado Teresa hace un momento, en los años 60, efectivamente los trabajos que se hacían
las encuestas, por ejemplo, para situar el conjunto de la estructura social, prescindían de la existencia de mujeres. La posición social de los individuos, de los hogares, quedaba solo referenciada a través de indicadores que se referían a las posiciones, normalmente las posiciones de trabajo masculinas. Y esto era todo. Es decir, la existencia de mujeres era prácticamente silenciada. Solo aparecían las mujeres en un apartado especial de la sociología, que era la de familia, porque ahí efectivamente era difícil prescindir de la existencia de mujeres. Pero prácticamente era el único apartado en el cual se hacía referencia a la vida de las mujeres o a lo que concernía a las mujeres. Y en cualquier caso, los parámetros de ordenación de toda la sociedad pues eran los parámetros que se habían generado a partir de la figura masculina. Incluso, por ejemplo, pues el trabajo de las mujeres no era considerado trabajo, de modo que el trabajo doméstico no existía como consideración, etc. Bueno, de esto no hace tanto, hace menos de 50 años. La entrada de las sociólogas yo creo que tuvo este primer cambio en la sociología. Pusimos sobre el tapete que la sociedad está compuesta de hombres y de mujeres, que las mujeres trabajan, que las mujeres estudian, que las mujeres pueden ejercer poder, que las mujeres tienen dificultades especiales, etc. Y a partir de ahí, yo creo que fue bastante rápido la aceptación por parte de la profesión, por así decir, de la incorporación de estos temas a lo que son los estudios generales. De modo que hoy una encuesta que quiera tratar de la estructura social no puede prescindir del trabajo doméstico o no puede prescindir de un estudio sobre los tiempos en los cuales se vea cuál es el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio y el tiempo familiar, etc. Y esto ha sido incorporado como algo regular. Entonces, esto me parece que es algo que debemos felicitarnos y que en todo caso yo agradezco enormemente a nuestros colegas masculinos, porque ahí creo que hubo receptividad, no hubo resistencia, hubo un ensanchamiento de nuestro quehacer y de nuestra mirada sobre la sociedad. ¿Significa esto que hemos normalizado totalmente la presencia de mujeres? Pues bien, no. Yo creo que tenemos todavía una tercera fase por delante. Y la tercera fase está poco constituida porque todavía como mujeres la tenemos poco constituida y en parte representa un trabajo que tenemos por delante. ¿En qué consistiría? Pues miren ustedes, en lo que de alguna manera se ha llamado la transversalización del género. Es decir, que ya no se trate de unas cuestiones particulares que quedan reflejadas, por ejemplo, en los estudios de género, que además sabemos, y este congreso es una prueba de ello, que tienen muchísima aceptación y que hay muchísimos trabajos presentados, por lo tanto, que es una parte de la sociología que se ha desarrollado enormemente, sino que lo que vamos encontrando en el género transversalice toda la sociología. Un trabajo que, por otra parte, hay que hacer en todas las disciplinas científicas y que yo creo que algunas disciplinas van por delante de nosotros en este sentido. Por ejemplo, la filosofía. La filosofía ha empezado en forma crítica a revisar toda la etapa clásica para ver los disparates que se dijeron sobre las mujeres, la ausencia de consideración sobre las mujeres, la unilateralidad del mundo y cómo el discurso era un discurso de género masculino. Y entonces eso, efectivamente, es solo una parte de la cara de la luna, es solo una cara de la luna y hay que completarla. Entonces ahí me parece que tenemos todavía mucho trabajo por delante, que es precisamente descubrir los aspectos de género que se nos han filtrado, de género masculino que se nos han filtrado, y por lo tanto cómo la sociología globalmente sigue siendo androcéntrica, y por otra parte pues transversalizar la visión de género femenino para que se tenga en cuenta en toda la visión de la sociología. Pero como les digo, esto necesita todavía mucho trabajo previo y necesita en gran parte que las mujeres inventemos el discurso de género femenino como un género necesariamente universal y que tiene que, digamos, infiltrarse y colorear el conjunto de nuestro discurso sociológico, de la misma manera que, por supuesto, hemos aceptado y trabajamos dentro de paradigmas que han sido pensados desde una visión básicamente androcéntrica.
Bien, termino aquí esta parte solo como un apunte y por no dejar de una vez más de referirme a los temas que nos interesan especialmente a las mujeres, para pasar a hablar, por supuesto, de cambio y crisis, o crisis y cambio. Y la pregunta que he puesto en el título, que ¿es la hora de la sociología? Yo diría, sí, creo que es la hora de la sociología, voy a explicar por qué, pero creo que eso requiere que por parte de los que la ejercemos pues haya una posición muy clara de compromiso y de coraje. Creo que estamos en un momento especialmente difícil de nuestra sociedad, por supuesto no es que lo creas, que lo sabemos, y que eso necesita que una disciplina como la sociología, que no es únicamente un modo de trabajar, de ver el mundo o de ganarse la vida, sino que es un instrumento de pensamiento colectivo y de avance colectivo, pues sea utilizado por quienes lo manejamos profesionalmente con especial interés, con especial cuidado en este momento en que la nuestra sociedad tanto lo necesita. Bien, si hubiéramos estado en tiempos normales, una vez más, me hubiera adentrado aquí en el análisis de la situación de la sociedad española, siguiendo en gran parte lo que planteó María Ángeles Durán en la conferencia inaugural del 10º Congreso. Pero como no estamos en tiempos normales, pues simplemente me voy a referir a las rupturas que creo que se han producido en estos últimos años y que hacen que ya no podamos seguir con los parámetros habituales que utilizábamos para adentrarnos en el análisis de la sociedad española. ¿Cuáles son, a mi entender, los cambios fundamentales que se han producido? Bien, hay un primer cambio que es un cambio de tendencia respecto del progreso de la sociedad española. Como decíamos antes, como se ha dicho también en la inauguración, la sociedad española progresó mucho en los años de la democracia. En algunos aspectos el progreso había comenzado incluso con el franquismo, los aspectos económicos, por supuesto no en los políticos. Pero después, al darse el cambio político, eso permitió un gran avance. Y lo permitió en una etapa curiosa, porque era la etapa en que globalmente el mundo occidental pasaba de la etapa progresista, en que habían disminuido las desigualdades, a la etapa, a partir de los 80, en que volvió el discurso sobre la voluntad de las desigualdades, la necesidad de las desigualdades, es decir, se implantó un discurso neoliberal que fue cambiando el mundo, cambiando los conceptos y cambiando una serie de cosas. En España ello nos cogió a contrapié, porque en ese momento los avances que no habíamos realizado cuando los estaba realizando tantos países de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, los pudimos realizar porque en esa coyuntura localmente teníamos unas relaciones de fuerzas que permitían el desarrollo democrático. Bien, esto que ha dado toda una serie de indicadores positivos, disminución de las desigualdades económicas, avance en la educación, tantos indicadores que manejamos continuamente y que conocemos, pues resulta que se interrumpe en estos años. No voy a desgranarlos aquí porque he dicho que no voy a seguir y porque además casi no hace falta ni ser sociólogo ni socióloga en este momento, porque estos indicadores sobre el desastre colectivo, pues respecto al paro, respecto al desmantelamiento de nuestras instituciones, respecto al desmantelamiento del estado del bienestar, al descalabro en las universidades, pues lo tenemos constantemente en la prensa y en los medios de comunicación y en la queja colectiva que utilizamos o que en estos momentos está en toda España, ¿no? Por lo tanto, no voy a adentrarme en esto, simplemente creo que hay un indicador que a mí, yo siempre he seguido especialmente porque me parece un indicador sintético de cómo está una sociedad, que es la esperanza de vida. Y la esperanza de vida, aunque consultando diversas fuentes no he conseguido llegar a una conclusión clara, pero he visto que desde el 2010 está dando señales de cortar la trayectoria ascendente histórica. Es decir, desde el 41 subía en España la esperanza de vida, que creo que es el indicador máximo, porque si hay algún
deseo en la humanidad es vivir y vivir más, lo cual quiere decir también vivir mejor. Se vive más y se vive mejor. Bien, pues resulta que por primera vez encontramos en 2010-2011 unos ciertos titubeos respecto a lo que ha ocurrido con la esperanza de vida y síntomas de que empieza una curva descendente, lo cual me parece gravísimo, gravísimo, para una sociedad que ha demostrado poder alcanzar unos niveles de vida y una longevidad que la ha situado entre las primeras del mundo en este sentido, por lo cual, digamos, entre las que mejor vivían, puesto que permitían vivir más tiempo. Bien, ¿por qué ha ocurrido esto? Y aquí empezamos ya el análisis de las causas. Bien, yo lo primero que diría es que lo que se ha producido en España y lo que observamos es un tremendo desequilibrio entre las fuerzas sociales. Yo hablo de clases sociales. En este momento no voy a entrar en el debate de por qué y por qué no. Efectivamente, he explicado largamente en el libro que publiqué el año pasado sobre el tema de las clases sociales en la sociedad barcelonesa, que me surgió de un estudio empírico. Dada la confusión sobre clases a la que llegamos en un cierto momento, pues decidí, ¿existen o no? Vamos a verlo. Y ahí están, y aparecieron. Ahora no tengo tiempo de entrar en esto. Naturalmente, las clases sociales han cambiado enormemente. No estamos hablando de las clases sociales del siglo XIX, no estamos hablando de una clase obrera industrial con una serie de características, queda algo de ello, pero muy poco, etc. Pero yo creo que el tema de las clases sociales es un tema fundamental en lo que es la explicación de cómo se mueve la sociedad, de cómo avanza. Ahí tengo que decir que justamente este es uno de los puntos que me parece clave que puede aportar la sociología. La disciplina dominante desde los 80 en las ciencias sociales ha sido la economía, y un cierto tipo de economía. Hay que hacer justicia a algunos economistas. Yo creo que también está entre los economistas algunos de los analistas que mejor en esta época han explicado lo que ocurría. Me refiero a figuras como Stiglitz o como Amartya Sen, como Krugman, es decir, economistas que no han seguido la línea general y que se han mostrado extremadamente lúcidos respecto a los problemas de la etapa actual. Sin embargo, la manera general como la economía ha enfocado esta etapa ha sido, a mi modo de ver, poniéndose al servicio de los poderosos. Y ello hace que se haya presentado los problemas de la crisis de la sociedad como si se tratara, digamos, con esta palabra, los mercados, que es algo así como una catástrofe cósmica o un fenómeno cósmico, algo frente a lo cual no podemos hacer nada. No sabemos quién es, no sabemos quién lo maneja al margen de las voluntades, funciona al margen de las voluntades, un día nos hunde, otra nos eleva, y ahí los pobres mortales, pues como si se tratara de una ley divina. Claro, frente a esto, creo que la sociología opera básicamente, y creo que hay que reivindicarlo, a partir de los agentes sociales. Por supuesto que puede haber leyes naturales que no podemos cambiar, por lo menos de momento, pero las leyes sociales, los equilibrios, las normas que funcionan en la base de la evolución social dependen de los individuos, y de los individuos sobre todo cuando se agrupan y actúan colectivamente. Por lo tanto, de lo que en sociología llamamos actores sociales. Y esa me parece una cuestión fundamental, porque si no ponemos esto en el centro del análisis, se nos escapa el qué pasa, dónde pasa, cómo pasa, por qué pasa. Mientras que si somos capaces de identificar actores y sus formas de actuación y los mecanismos que utilizan, quizás la manera como podemos empezar a desenredar la madeja actual y a encontrar otras soluciones. Y en este sentido es precisamente en el sentido que me parece que necesitamos retomar conceptos del pasado, pero por supuesto para analizarlos y situarlos en la sociedad actual y en la forma actual. Yo creo que en España lo que se ha producido es la ruptura
de unos equilibrios entre grupos sociales, entre clases sociales, que es un equilibrio al que habíamos llegado en la transición y que es el equilibrio que permitió la cohesión, que permitió una especie de gran pacto, que permitió el desarrollar el estado del bienestar y el llegar a una sociedad mejor. Y en este momento este equilibrio está roto. Y al estar roto, efectivamente, vemos unos cambios tremendos. Ahora bien, ¿por qué se ha roto este equilibrio? Yo creo que si la sociedad española hubiera seguido su andadura, digamos, al margen de los procesos de globalización, no nos hubiéramos encontrado en esta situación tan tremenda. Me parece que para explicar la situación en la que nos encontramos es absolutamente necesario que cambiemos de dimensión. Hay aquí un cambio de escala en el funcionamiento de las sociedades. La globalización. La globalización puede revestir muchas formas, podríamos hablar muchísimo de ella, pero en todo caso, como sociólogos nos plantea un primer reto. Hemos trabajado básicamente siempre a escala nacional. Me refiero cuando tratamos de entender la estructura social, de entender las fuerzas sociales. Básicamente, las unidades en las que trabajamos pueden ser menores que las de orden nacional, pueden ser de carácter más local, pero, digamos, siempre la explicación última estaba enmarcada en un tipo de formaciones sociales que estaban definidas precisamente como naciones, naciones con Estado. Y ahí es donde creo que hay un cambio fundamental, hay una ruptura fundamental. Estamos en un proceso de globalización que nos está cambiando los escenarios. Nunca la autonomía de los Estados fue total, por supuesto, siempre hubo interrelaciones, pero el grado de autonomía que tiene en este momento cada formación social para constituirse es muchísimo menor de lo que fue en los años pasados. Por lo tanto, los fenómenos que vemos acontecer están profundamente enraizados en estos procesos globales. ¿Y qué vemos en los procesos globales? Pues bien, en los procesos globales, yo creo que todavía necesitamos trabajar mucho en ello, pero hay una serie de cosas que se están viendo ya de una manera cada vez más clara. Hay un proceso de construcción de una formación social global que desarrolla de forma muy desigual determinadas partes de su tejido. Por lo tanto, no es que un día pasemos de una estructura nacional a una estructura global. Las estructuras nacionales, con sus fuerzas sociales nacionales, siguen presentes, pero al mismo tiempo se están desarrollando las de otra magnitud. Y la interrelación entre ambas es lo que puede explicarnos en cada momento por qué nos están sucediendo determinadas cosas. Si vamos al aspecto de la globalización, yo creo que lo que estamos viendo ya, y de hecho pues hay ya bastante literatura sobre ello, por ejemplo Saskia Sassen se ha referido ampliamente a los procesos de globalización, en el sentido en que yo me voy a referir, tenemos que entender cómo trabajan esta doble estructura, en la cual una tiene el peso del pasado, pero está en fase de ir deshaciéndose, por así decir, mientras otra está todavía con la fuerza del crecimiento, pero todavía pues, incipiente, con solamente fragmentos de lo que puede constituir en las formas institucionales que puede adoptar. Vemos que están desarrollándose ya clases sociales a nivel global, pero no todas las clases sociales. A mi modo de ver, y en mi análisis, lo que veo son fundamentalmente 4 grandes grupos que se están desarrollando a nivel global. El primero de ellos es lo que he llamado la clase corporativa. Y uso este adjetivo porque creo que es el más adecuado, es el que se ha utilizado en Estados Unidos y es el que yo creo que nos da una cierta idea. Pero no voy a pelear por los nombres. Uno de los déficits que tenemos en sociología es precisamente el no haber trabajado suficientemente sobre estos aspectos como para que hoy nuestra terminología sea clara y nos indique de una manera precisa de qué estamos hablando. Por lo tanto, utilizo este nombre como podría utilizar otro. Y si alguien tiene otro mejor, pues estaré encantada de aceptarlo, ¿no?
Bien, ¿qué es esta clase corporativa? Pues miren ustedes, esta clase corporativa es una clase que se constituye a nivel mundial, que por ejemplo no es la de la que habla Saskia Sassen, porque cuando ella escribe su libro en 2007, todavía esto está un poco confuso. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de una clase cosmopolita, pues resulta que en varios autores y también norteamericanos se está mezclando lo que es una nueva clase media de carácter intelectual con esta nueva clase dominante. Y no son lo mismo, y cada vez las vemos distinguirse más. ¿Qué es la clase corporativa? Es una clase muy extraña porque, entre otras cosas, no la vemos, no sabemos dónde está, no sabemos dónde habita. En realidad, alguna idea tenemos de ella. Habita estos edificios que van surgiendo en las grandes ciudades, que son los edificios más altos de la ciudad, que han dejado absolutamente pequeñas las iglesias, los monumentos, las universidades, los palacios, y que son como grandes fetiches transparentes de cristal, en realidad totalmente opacos, y que dominan los skyline, y dominan la vida económica, y dominan las decisiones, y dominan el mundo político, y dominan cada vez más a los gobiernos. Entonces, claro, es una clase que no es ni española, ni norteamericana, ni que es una clase burguesa, si la queremos llamar así, pero con muchas diferencias respecto de las burguesías tradicionales, que está hecha pues, de gente que se mueve en el mundo internacional, que generalmente habla en inglés, que los individuos que la forman ni siquiera son ya los propietarios de los medios de producción, que era la forma clásica por la cual identificábamos a una clase dominante en el primer capitalismo, etcétera, ¿no? Sino que son gestores, que además cambian de sitio, que cambian de empresa, o cambian de banco, cambian de institución, que ni siquiera es el de su familia, que a veces desaparecen, de los que sabemos muy poco, que no los vemos, etcétera. Entonces esta clase, y no voy a extenderme porque no hay tiempo para ello, pero esta clase tiene unas características muy diferentes de las anteriores clases dominantes. Domina a través de la economía, no a través de la política, por lo menos de momento. Domina porque ha conseguido utilizar toda una serie de avances técnicos para efectivamente hacerse con el dominio de la economía mundial. Entonces es una clase especialmente depredadora por una razón, porque así como la burguesía española necesitaba cuidar de España, porque era su país y necesitaba que España fuera fuerte para poder negociar con la burguesía francesa o italiana o alemana, esta burguesía no es de ninguna parte, esta clase no es de ninguna parte. Esta clase no vive en un sitio. Si se deterioran inmensos espacios del mundo, ella ni los ve. Tampoco tiene trabajadores de los que depende para hacer su fortuna, porque ni siquiera es una clase productiva. Básicamente se enriquece a través de la especulación. Por lo tanto, sus formas de proceder son otras. Es decir, su existencia aporta muy poco al bien común y, en cambio, es enormemente depredadora porque no está enraizada localmente, precisamente, y por el sector de actividad en que desarrolla su ejercicio. Entonces, claro, esta clase social, a mi modo de ver, es la que compra gobiernos, maneja la economía mundial, se escuda detrás de eslóganes como compra, por supuesto, medios de comunicación. Los medios de comunicación se han puesto cada vez más al servicio, entre otras cosas porque les pertenecen, de este tipo de intereses, y es una clase social que nos puede llevar pues, a una destrucción enorme, entre otras cosas porque trabaja a corto plazo, porque le importa poco lo que suceda con el mundo y porque incluso yo creo que ha aceptado pues, esta cosa de sin complejos, por lo tanto el que puede, puede, y si desaparece la mitad de la humanidad, más espacio para la que quede, ¿verdad? Entonces, frente a esto, los recursos de la sociedad española han sido demasiado escasos. ¿Por qué razón? Pues sobre todo por una razón de escala. Si habláramos, y no voy a hacerlo, más en general de qué clases sociales se están constituyendo a nivel global, pues veríamos esta clase cosmopolita de intelectuales al servicio de esta nueva clase dominante,
veríamos una clase trabajadora, que es la clase de los inmigrantes, que justamente, tal como se está constituyendo hoy, esta nueva sociedad mundial, vemos que lo que está es polarizando enormemente el poder y la riqueza de un grupo y la miseria y la precariedad del otro grupo, que están en condiciones mucho más precarias que las clases trabajadoras de ámbito nacional en general, ¿verdad? Bien, pero en cualquier caso, estas clases no pueden enfrentarse todavía. No pueden enfrentarse todavía. Y a nivel de las clases sociales y los grupos nacionales, lo que encontramos pues es una enorme dificultad porque el ámbito en el que se mueven es todavía un ámbito nacional. Y entonces ahí es como intentar arrojar una piedra, digamos, que tiene que llegar tan arriba que no. Lo que ocurre es que te cae sobre tu propia cabeza. De modo que yo creo que en este momento el problema que tenemos es sobre todo un problema de cómo se rehacen los equilibrios anteriores, cómo se avanza hacia el progreso de la humanidad a través de qué actores sociales se puede enfrentar este poder que a través de la técnica ha llegado a acumular un determinado grupo minoritario. Por supuesto, se habla del 1% de la sociedad, yo creo que probablemente es todavía muy inferior. ¿Cómo podemos contrabalancear este tipo de poder que se ha estado instaurando? Y ahí tenemos pocas cosas, la verdad sea dicha. Por ejemplo, sí, enseguida termino. Bueno, digamos, lo tengo en cuenta. Siguiendo, por ejemplo, al que fue mi maestro Turén, él cree que estamos al final de la sociedad. No comparto en absoluto esta idea de Turén. Me parece que siempre estamos en la sociedad, siempre estamos en la sociedad. Por lo tanto, la economía es un instrumento, pero no es la economía que organiza, sino, digamos, que es la sociedad la que está organizando y actuando a través de la economía. En cambio, sí estoy de acuerdo con Turén, por ejemplo, en otra de sus ideas, cuando él, el único recurso que ve para enfrentar a estos nuevos señores, para enfrentar lo que podemos considerar, todavía el otro día leía a Emilio Lledó que decía, bueno, estamos en la Tercera Guerra Mundial, lo que pasa que no vemos las armas, no es que no sea violenta, violenta es, pero, digamos, todavía no vemos, ¿no?, que ocurra pues, como disparando contra la gente, ¿no?, aunque hay otras formas de disparar. Sí, y lo ha dicho también pues, Chomsky, por ejemplo, ¿no? Dice, estamos en una guerra mundial, solo que se está dando solo de una parte. Efectivamente, aparentemente no hay clases sociales, aparentemente no hay lucha de clases. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en un momento en que hay una clase, yo diría más clase que nunca, pero que está aplastando al conjunto de la sociedad. Y entonces estamos en una situación totalmente desigual, tal vez de las más desiguales que hayamos podido ver en la historia. Entonces necesitamos ver, frente a este Goliat, dónde están los David, cómo constituimos los David. Y ahí es donde yo creo que la sociología puede aportar mucho. Turén dice, hay que cogerse al hilo de la defensa de los derechos humanos. Y en el fondo, yendo más allá, por ejemplo, utilizando una idea de Habermas, ¿no? Habermas dijo ya hace años, es que este proceso nos lleva a la destrucción de la naturaleza interior. ¿Y qué era la naturaleza interior? La cultura, los valores, todo aquello que ha acumulado la sociedad a lo largo de los años para saber cómo avanzar, cómo ser más igualitaria una sociedad, cómo vivir mejor, cómo alargar la vida. Y Habermas pronosticaba que habría una destrucción de esta naturaleza interior y que esto sería realmente lo trágico, porque si todo vale igual ya es muy difícil entonces saber lo que tenemos que hacer. Entonces creo que efectivamente, aunque parezca muy frágil, aunque parezca incluso idealista,
Bueno, tenemos que ver, digamos, que finalmente son los seres humanos los que pueden decidir sobre su futuro, y más en esta etapa en que tenemos más instrumentos que nunca para hacerlo. Entonces, yendo ya, digamos, a lo que quería decirles para terminar, creo que efectivamente la sociología en este momento puede tener un gran papel. Y puede tener un gran papel en la medida en que asumamos que no solo es una profesión de la que vivimos, sino que es un instrumento para ayudar a la sociedad española a salir del marasmo, aunque no confío en que salga inmediatamente, pero sí, digamos, a encauzar procesos que nos permitan esta salida. ¿Cómo hacerlo? Pues bien, yo diría, en primer lugar, he estado pensando, ¿no?, ¿cuáles son las cosas que son más necesarias que desde la sociología podemos aportar? Bueno, en primer lugar, digamos, esta idea de desvelar continuamente ante la sociedad la realidad de los procesos. Estamos en un momento en el cual los medios de comunicación repiten tópicos que al final todo el mundo acaba comprando como grandes verdades. No me voy a extender en esto porque no hay tiempo, pero cada vez que oigo es que no podremos sostener las pensiones porque estamos en una sociedad envejecida que no genera suficientes jóvenes, se me ponen los pelos de punta de que alguien esté comprando este discurso, que es tan aberrante que no sostiene la mínima crítica. Porque, oigan ustedes, en una sociedad en la cual resulta que la mitad de los jóvenes están desempleados, ¿me está usted diciendo que no podremos sostener las pensiones porque no habrá jóvenes para trabajar? Pero se han creído que somos tontos, ¿no? Entonces, claro, con este discurso, ¿qué se consigue? Que las personas mayores nos sintamos culpables de vivir tanto y que parezca que qué horror una sociedad envejecida, cuando en realidad una sociedad envejecida es lo que todas las sociedades quieren ser. Porque además tampoco se trata ahora de tener una natalidad galopante que sabemos que el propio mundo no podría aguantar, ¿no? Bueno, pero es que incluso si tuviéramos pleno empleo y nos faltaran jóvenes para trabajar, sabemos perfectamente que estamos en un mundo en el que funciona el efecto llamada y que hay cantidad de jóvenes en el mundo dispuestísimos a venirse a un país en el cual se necesita mano de obra y se puede trabajar. Por lo tanto, ¿qué nos están ustedes contando? Y en cambio, eso se ha conseguido que lo repita toda la sociedad española como un dogma de fe, cuando en realidad es un eslogan montado por los banqueros para decirnos que tenemos que hacernos nuestras pensiones privadas. Y como eso, tantas cosas. Decirnos continuamente que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, despilfarrando, que en realidad es como si la sociedad española hubiera enloquecido un día, se hubiera sentido rica y hubiera malgastado. Bueno, esto hay que desmontarlo y este es nuestro trabajo. Y por lo tanto me parece importantísimo ir a las radios, escribir en los periódicos, trabajar continuamente deshaciendo falsedades. Que los propios medios de comunicación no tienen tiempo de analizar. Somos nosotros quienes debemos darles los elementos. Los medios de comunicación a veces ya lo hacen y sustituirán a la sociología si no lo hacemos. Por ejemplo, todo el periodismo de investigación ya intenta en muchos casos desvelar todo este tipo de cuestiones. Pero somos nosotros los que tenemos los instrumentos académicos y los instrumentos intelectuales para poder hacerlo con mayor claridad. De modo que a mi modo de ver, es una de las tareas absolutamente importantes. Lo que pasa que se necesita tener coraje, porque en muchos casos tienes que ir contra afirmaciones que parecen dogmas de fe y que efectivamente ya es muy difícil en este momento deshacer. Otro aspecto en el que me parece que es importante trabajar, lo que yo llamaría casi formulación de utopías. Y a mí no me gusta mucho lo de la utopía, porque muchas veces las utopías han arrastrado a situaciones catastróficas. Pero creo que en este momento lo viejo pesa todavía demasiado, pero está muriendo. Lo nuevo todavía no lo vemos suficientemente. Necesitamos imaginación y coraje para imaginar lo nuevo. Y desde la sociología podemos hacer que esta imaginación no sea un puro cuento, una pura ilusión, sino enraizarla en
lo que es posible, lo que no es posible, lo que puede suceder, las consecuencias inesperadas y todo esto que hemos aprendido a manejar desde hace tantos años. Tercer aspecto que me parece importante, pues algo que creo que es fundamental frente a esta opresión que estamos viviendo, necesitamos nuevos actores sociales. En nuestra sociedad están surgiendo, en la sociedad española. Yo no acepto esto de que estamos paralizados. No, paralizados nada. Desde el 2011 las movilizaciones han sido continuas. Otra cosa es que no sean métodos adecuados para lo que tenemos que hacer. Yo creo que las movilizaciones tenían sentido dentro de un marco nacional. Hoy realmente, frente a unos poderes globales que ni se enteran de ello, no es un método adecuado, o por lo menos no suficientemente. De modo que hay muchísimas movilizaciones, pero lo que tenemos que hacer es poner en marcha otras formas de actuar. Y hay cantidad de actuaciones en este momento en la sociedad española nuevas, imaginativas, que no se ven mucho, que están todavía fragmentadas, que no enlazan, pero la gente joven está inventándose otras formas de vivir. Y creo que el esfuerzo que debemos de hacer es precisamente visibilizar todo este proceso de aparición de nuevas formas. Visibilizar porque, claro, desde el poder, efectivamente, se las trata simplemente como si se tratara de revueltas juveniles incómodas y se las reprime y se las puede reprimir más todavía en el futuro si las cosas se ponen peor. De modo que necesitamos dar valor a todo lo que está surgiendo nuevo en la sociedad española y legitimarlo con el discurso que muestre que se trata de una renovación necesaria. Y el último aspecto que me parece importante respecto a la actuación en la sociedad es el de ayudar a unificar la acción de estos diversos colectivos sociales que están apareciendo y que tienen una serie de problemas. La fragmentación, la falta de experiencia política, porque las generaciones nuevas no vivieron la política y algunos de los que estamos aquí, algunas pues sí vivimos épocas de confrontación y aprendimos a movernos en la política cuando la política no era solo el Parlamento, sino muchas más cosas, ¿verdad? Y esta experiencia los jóvenes no la tienen todavía. Y por otra parte, porque ha surgido algo que es muy importante, pero que también complica, que es que la gente joven desconfía de los liderazgos personales. Y eso, que está muy bien y que puede ser una vía muy fructífera para el futuro, complica enormemente, digamos, la capacidad de actuar en común. De modo que yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para tratar de unificar la acción de diversos grupos sociales y no solo unificarla a nivel español, sino unificarla también a nivel europeo. Porque es la única manera que podemos enfrentarnos, es decir, hay que construir un escenario, la batalla en la cual tenemos que movernos tiene que ser un escenario global, con actores globales. Y si lo hacemos solo con actores nacionales, pues vamos a seguir en crisis y vamos a seguir perdiendo esta batalla. Una última cosa. Yo creo que si somos capaces de comprometernos, y por supuesto pues cada uno y cada una sabrá, pero porque no pretendo erigirme en voz de la sociología ni mucho menos, sino únicamente pues en alguien que reflexiona sobre la sociedad desde lo que son lo que es nuestra disciplina y nuestras teorías. Creo que en la medida en que podamos entender o estemos de acuerdo en que estas pueden ser tareas muy fructíferas para la propia sociedad española, debemos también trabajar sobre nuestros instrumentos de trabajo. Me parece que una de las cosas que nos ha pasado en la sociología española es que hemos sido muy individualistas, como por otra parte exigían los tiempos, pero digamos, hemos trabajado en muchas cosas, pero de una manera bastante dispersa. No hemos sido muy capaces de poner un ladrillo sobre el ladrillo que puso el compañero anterior. Necesitamos trabajar más en equipo, necesitamos dividirnos el trabajo, establecer objetivos, dividirnos el trabajo, trabajar en equipo. Necesitamos, creo también, pulir nuestros instrumentos y nuestros conceptos. Por ejemplo, me encontré cuando trabajé sobre las clases sociales
con la enorme dificultad de qué significan los conceptos. Conceptos como pequeña burguesía o como clase trabajadora, pues claro, me remitían a sociedades que ya no son las nuestras, por lo menos es lo que evocan. Entonces necesitamos revisar los conceptos, ponerlos al día, revisar los conceptos también relativos no solo a las clases sociales y a su composición. Yo no pienso ya que la clase trabajadora va a ser la que nos va a dirigir en este proceso, ni mucho menos. Pienso más bien que son segmentos de la clase media los que tienen los instrumentos más adecuados para poder quizá liderar estos procesos. Entonces ahí necesitamos repensar muchas de las cosas de nuestros clásicos para poder aplicarlas, creo, a la situación actual y con ello, pues, por lo menos devolver a la sociedad española parte de lo que ha invertido en hacernos sociólogos y sociólogas. Gracias. Muchas gracias, Marina. Se levanta la sesión para ajustarnos con el menor retraso posible al programa.